que hay alrededor de 250 millones de personas tercerizadas. Esa falta de enfoque por el deseo de meterse en muchas cosas se vuelve un problema. Y entonces en un momento determinado el empresario muchas veces dice, ¿para qué se lo voy a dar a otros si también aquí hay un negocio? Mejor yo lo desarrollo. Está demostrado que las empresas pueden encontrar maneras más económicas de hacer las cosas si lo tercerizan. Es probable que no a toda compañía le convenga la tercerización. ¿Toda empresa puede tercerizar? Yo creo que sí, René. ¿Estás seguro? Yo creo que no. Buenas noches, bienvenidos a Vino en Blue. Este es nuestro episodio piloto y hoy vamos a descorchar un tema buenísimo, un tema que está en boca de todo mundo. ¿Qué es tercerización? Pero antes quiero presentarles a mi compañero, don René. Mucho gusto, René Molina. Un gusto a todos. Entonces, este es un programa que lanzamos hoy por primera vez y la intención es que todos nuestros amigos, emprendedores, empresarios, la pasen bien con nosotros durante aproximadamente 27 minutos y aprendamos muchas cosas. Hoy, René, el tema es tercerización. Vamos a hablar de la tercerización. En una primera sección vamos a hablar básicamente de lo que es la tercerización y un poco de historia. Así que, ¿qué es tercerización, Carlos? Yo entiendo en tercerización cuando le damos procesos o actividades a desarrollar de nuestra empresa a una tercera persona. Así de simple es la práctica de que una empresa delegue en otros lo que usualmente hace o podría hacer. Es tan simple como eso. Ahora, ¿a cuándo se remonta la tercerización? ¿Es reciente? ¿Es una moda? Mira, hace unos meses escribí un artículo sobre esto y investigando descubrí a un economista de apellido Covey, no recuerdo el nombre, que ya en 1939 hablaba sobre la tercerización. No le llamaba así. El término de tercerización, si no me equivoco, fue hasta los 60 o 70 que se comentó. Pero casi que tenemos 90 años de estar en esto. En efecto, no es nueva. La tercerización viene apareciendo en la primera parte del siglo XX y muy fuerte. Un caso particular que creo que vale mencionar es el tema de la India. La India allá por los 60 hace una inversión enorme en escuelas y en centros educativos para formar a su gente en el campo de la tecnología de información. Todo lo que tiene que ver con informática, con programación, con desarrollo de software. Y ellos comienzan a tercerizar a partir de los 60. En aquel momento se convierten en una de las economías que más fuerte jala en el tema de la tercerización. Y hoy por hoy, pues tienen el dominio en algunos de los campos y uno de ellos es la informática. No necesariamente son los más grandes, pero sí son los primeros y están dentro de los más grandes. Sí, yo entiendo que antes de esto que sucedió en la India, que fue el disparador, ya existía algo que se llamaban las industrias gemelas, en donde fábricas norteamericanas cedían ciertas partes de ensamblaje en México. Lo hicieron con los carros y con los radios de transistores, en donde mandaban a México algunas cositas, allá las armaban, luego volvían a Estados Unidos y allá daban el producto terminado. Pero sí, lo de la India fue el boom de esto. Y digo boom porque no ha terminado. La revista Fortune, y esto fue en el 25, hablaba de que hay alrededor de 250 millones de personas tercerizadas y que estamos hablando de una industria de más de 100,000 millones al año. O sea que esto crece. Sí, es enorme, Carlos. Es así. Y uno de los temas que cabe mencionar y cabe profundizar es hablar sobre los tipos de tercerización, porque la definimos de una manera muy general. Sin embargo, debemos de profundizar un poco en esto, ¿verdad? Y uno de los modelos más simples y el que conocemos mucho, especialmente en economías como la nuestra, en Honduras, es el tema de la tercerización de personal. Sí, donde básicamente todo el proceso, desde la contratación, toda la gestión de este personal, el pago, las obligaciones laborales e incluso un despido que pudiera haber o la gestión de vacaciones, de incapacidades, se delega en un proveedor. Pero esta no es la única forma de tercerizar. Creo que tú pues vienes de Costa Rica, te ha tocado ver otras cosas allá. ¿Qué has visto de tercerización? También he visto lo de la delegación de procesos, que es cuando simple y sencillamente buscas un experto
para que realice uno o más procesos de tu empresa. No necesariamente con gente nuestra o de la empresa, sino simplemente es el proceso. De acuerdo, y eso es ya una tercerización que lleva a un nivel de profundidad aún mayor que la tercerización de personal. Podemos hablar que la tercerización de personal es cuando alguien dice, oye, yo quiero a una persona que me ayude en mi contabilidad, pero todo el proceso de contabilidad es mío, mis contadores, incluso el sistema, las reglas, las normas, mientras que una compañía puede decir, no, yo quiero ir más allá, a mí no me interesa tener que ver nada con la contabilidad y yo quiero que tu empresa se haga responsable de todo lo que concierne a la contabilidad, a todo el proceso de contabilidad, no solo a la persona. Si esa persona te falta, es tu problema. Tú me vas a decir cómo vas a resolver, pero yo quiero mi contabilidad al día. La cosa es que el día tal me vas a entregar mis estados de resultados, que es lo que a mí me interesa. Así sin es. Tener yo ni siquiera gente presente ahí, ni ver el proceso. Así es, totalmente. Ahora, ¿entendemos realmente cómo funciona la tercerización? Yo creo que ese es uno de los temas y de las principales confusiones que hay. De nuevo, vuelvo a tu experiencia porque vos has estado, de hecho vienes de Costa Rica, has tenido la oportunidad de comparar, y no solo Costa Rica, sino también otros países. ¿Cuáles son las confusiones que pueden haber o las malas interpretaciones que tú has sentido que pueden ocurrir en torno al tema de la tercerización? Lo primero que me parece a mí, el montón de errores que hay, es que no se conoce bien lo que es la tercerización, es el primero. Y lo segundo, que hay un montón de cosas falsas sobre esto, como que la gente que trabaja tercerizada no me va a ser fiel, o no va a amar la empresa, no va a amar la marca. Le voy yo a ceder a un tercero que ni conozco parte de mi información, y si me roba el negocio. Yo creo que esa es la parte que más oscurece la tercerización, que poniéndolo en una palabra es la ignorancia. Sí, y es que tu punto es completamente válido, sin embargo, hay riesgos también que se deben de analizar. Es probable que no a toda compañía le convenga la tercerización, que no todo proceso convenga ser tercerizado, y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero sin duda lo que tú dices es un elemento fundamental. No se conoce de lo que es la tercerización y no se entiende. Debemos de relacionar mucho la tercerización con la capacidad de delegar. Muchos de nosotros, no necesariamente todos, hemos sido jefes. Ahora, te hago la pregunta, ¿todo jefe ha sido capaz de delegar y es exitoso delegando? ¿Todos somos igual de capaces delegando en nuestros equipos de trabajo? ¿Eso ha sentido que es así o no? No, René, tristemente, yo soy de los que pienso que en la universidad, independientemente de tu carrera, además de llevar contabilidad 1 y 2, cálculo financiero, deberíamos de llevar laboratorio de delegación, porque se convierte en algo sumamente importante. O sea, yo no puedo hacer todo en la empresa, y la empresa no debería hacer todo. Está demostrado, voy a decir desde los 60 para acá, que las empresas pueden encontrar maneras más económicas, maneras más eficientes, maneras más rápidas, sé que estoy redundando, de hacer las cosas si lo terceriza. ¿Por qué? Porque hay expertos en tercerización. Voy a poner un ejemplo sencillo. Resulta que en la compañía yo necesito tener personal de seguridad y necesito 7 personas. Yo de seguridad no sé absolutamente nada. Tampoco yo de seguridad 1 y 2 en la universidad. Claro. No sé absolutamente nada. No sé qué armas se ocupan. Es más, no sé cómo se consiguen los permisos para que la gente porte armas. Exactamente. No sé cómo enseñarles a disparar. No me complico. ¿Qué pasa si se da un incidente y alguien dispara? La responsabilidad civil, y tu negocio posiblemente sea algo completamente a eso, y tú estás, qué sé yo, vendiendo helados. Exactamente. ¿Sí? Y en ese momento estás preocupado porque el tema es cómo consigo un permiso para operar una pistola, para tener una pistola. Exactamente. Yo debería estarme preocupando por el sabor del helado del mes. Claro. No por el entrenamiento que la persona de vigilancia tiene. Claro. Y entonces, ¿qué debería ser lo lógico y lo sencillo? Contrato una compañía de seguridad, tercerizo eso de la seguridad en manos de un experto. Sí, pero entonces volvemos al tema de la delegación. Sí, y creo que un tema es ignorancia, es válido tu punto, pero vayamos un poco más allá.
El delegar conlleva la seguridad de que yo voy a ser capaz de entregar a otro y posiblemente estoy entregando a otro cierto control sin comprometer el resultado ni comprometer el futuro de la compañía. Y entonces lo que sucede, y vos lo has visto, es que hay empresarios que son capaces de delegar y se convierten en un llanero solitario y entonces están haciendo día y noche y están trabajando los domingos porque yo lo hago mejor y yo lo hago perfecto. Y no estoy hablando de tercerización en este caso, estoy hablando de la capacidad de delegar. Entonces, si no le estoy entregando a un colaborador, a alguien que yo contraté directamente para que haga una determinada tarea, porque no tengo confianza en sus capacidades o en su honestidad, porque yo creo que nadie lo hace mejor que yo, ¿cómo voy a ser capaz entonces de delegar a una compañía que es externa a mí? Ahí hay un tema enorme y ya no estamos hablando, no es solo de ignorancia, sino que estamos hablando de un tema emocional. Y yo creo, y por eso me gusta tu comentario cuando decías un laboratorio de delegación. Creo que muchos de los que estamos escuchando esto llevamos clases en las universidades y nos damos cuenta que probablemente ninguna carrera enseña delegación. Y tú hablaste de un laboratorio, porque la delegación hay que llevarla a la práctica. No es un tema solo de teoría. No es que te voy a dar el ABC de cómo delegar, es que te voy a enseñar a delegar. Ok, René, vamos a hablar de ventajas y desventajas de la tercerización, porque como todo tiene ventajas y desventajas. Yo quisiera arrancar con el foco, que para mí es la principal ventaja que nos da la tercerización. ¿Qué opinas? Sí, Carlos, sin duda, y de alguna manera en la primera parte de esta conversación lo dijimos, lo sugerimos, es el enfoque. Esa es la mayor ventaja por encima de otras que ya vamos a hablar, porque permite al empresario concentrarse en lo que es verdaderamente importante, a la empresa enfocarse en lo que es verdaderamente buena y para lo cual se ha desarrollado. Y sigo con el ejemplo, si tu empresa está dedicada a vender helados, te enfocas a vender helados y te olvidas de un montón de cosas que no tienen que ver con lo que le llaman el core o el núcleo de tu negocio. Ese es el elemento fundamental. No sé qué opinas y no sé cómo lo ves desde tu experiencia viendo a empresarios, cuánto se concentran y cuánto se distraen con relación a lo que es su verdadero negocio. ¿Qué opinas? Yo creo que el nivel de distracción es altísimo, y lo veo cuando estoy con alguno de mis clientes en su oficina y estamos hablando un aspecto importantísimo sobre la guerra de Ucrania y Rusia y estamos a punto de resolverlo y entran para que firme esto y entran para que compre esto y hay un nivel de distracción altísimo y siempre les digo yo, ok, pero tenés que enfocarte, todo esto te distrae, pero al empresario le cuesta un poco porque creo que hay mucho paradigma con respecto a esto. Sí, además al empresario le gusta mantener el control, le gusta desarrollar sus negocios de acuerdo a lo que es bueno y al estándar en base a lo que él quiere que se desarrolle su negocio y luego el empresario tiende a ser muy abierto, tiene mucho amor al riesgo, le gusta arriesgarse. Y en ese sentido, yo no sé si te ha pasado, si lo has visto, pero voy a hablar desde mi experiencia de alrededor de, ¿qué serán? Unos 30 y algo de años desarrollando emprendimientos. Me he metido, no lo sé, posiblemente en 30 cosas diferentes. Si en un momento determinado hubiera decidido quedarme en una y enfocarme en esa y desarrollarme, estoy seguro que sería 20 veces más grande de lo que hoy es. Pero esa falta de enfoque por el deseo de meterse en muchas cosas se vuelve un problema. Y entonces en un momento determinado el empresario muchas veces dice, pero ¿y para qué se lo voy a dar a otros si también aquí hay un negocio? Mejor yo lo desarrollo y dejas de hacer lo tuyo. Ahora, solo hablamos de enfoque como ventaja. ¿Cuál sería la siguiente ventaja en tu opinión? Yo creo que la siguiente, el orden no tiene mayor importancia, pero por lo menos que viene a mi mente es que voy a tener un grupo de expertos en algo en lo que yo creía que era bueno, pero que hay gente que lo hace mejor y hasta más barato. Sin duda, exactamente. Y eso te lleva a otra ventaja con lo que acabas de decir, hasta más barato. La siguiente ventaja es la reducción en costos. Muchas empresas son más ágiles, son más hábiles, han sido capaces de desarrollar ecosistemas que permiten hacer de una forma más barata, más eficiente lo que uno está haciendo. Porque de nuevo, mi negocio es vender helados.
¿sí? No estoy en el negocio de la limpieza, no estoy en el negocio de las armas, no estoy en el negocio de la contabilidad, no estoy en el negocio de la tecnología de información, por citar algunos ejemplos de lo que se puede tercerizar. Carlos, pero no todo lo que brilla es oro, también hay desventajas en Claro. esto, ¿sí? Hablemos de las desventajas. ¿Cuál es para ti una de las desventajas más importantes de la tercerización? Yo pienso que todas esas desventajas, si se estudian, se pueden corregir o mejorar, pero a mí en lo personal me parece, o lo que he visto, es la desconfianza. Ceder yo a otra persona, a un tercero que ni conozco. Estás eh, cediendo control a un proveedor, ¿sí? sí, sí, es Estás como, abriendo la puerta de tu casa para que un proveedor entre. es darle las llaves. Claro, y eso volvemos al tema de la delegación. Se tiene que medir, se tiene que calcular y hay riesgos. Hay riesgos detrás de eso. Esa es una de las desventajas. Hay otra y es muy importante. ¿Sí? Si estamos dentro de la empresa, seguramente tenemos problemas de comunicación, pero ya hay una cultura desarrollada, ya hay canales de comunicación formales e informales desarrollados que funcionan, al menos en teoría, pero ahora yo estoy incorporando a un ente externo, a un proveedor, para que desarrolle una parte de mi proceso o administre una parte de lo que inicialmente yo hacía. La comunicación se complica. ¿Qué opinas? Ok, la comunicación es el problema más común en todas las empresas. De los clientes que yo tengo, tanto aquí como en otras localidades, en todos siempre tenemos problemas de comunicación. ¿Ok? Si vos tenés una mala comunicación interna, tenés que corregir esto a mi criterio antes de ceder, antes de delegar. Yo creo que si contratas una compañía seria de tercerización, ellos te van a ayudar en esto. Porque si no hay comunicación correcta dentro de la gente que vos tenés dentro de la empresa, comunicarse con un tercero va a ser muy difícil. Sin duda, sin duda. Otro elemento son los problemas de calidad, porque no es que estoy exento si lo hago yo, puedo tener los problemas de calidad, pero el hecho de que traiga un proveedor, si no hago la selección correcta, puedo tener un problema y el problema puede ser más grande. Los temas legales, sí, también se vuelven un problema. ¿Qué opinas de ello? Con la calidad, si yo vendo copas y este es mi estándar de calidad, yo tengo que asegurarme de que lo que salga al mercado hecho por este nuevo proveedor de servicios de tercerización o lo que sea, tiene que ser igual o mejor que la calidad que yo doy, porque esta es mi marca. Y la gente lo que va a ver es mi marca, no va a ver quién es el que lo fabrica. Entonces creo que hay que ser sumamente celoso. ¿Qué fue el segundo punto que tocaste? Los aspectos legales. Ah, y los aspectos legales, sí. Ay, señor Dios. Miren, si algo le sobra a los empresarios son clavos, ¿ok? Y los clavos laborales son a veces muy serios, muy serios. Cuando usted terceriza y terceriza con una compañía verdaderamente seria, prácticamente se la acabaron, porque usted no tiene relación laboral con la gente que está tercerizando. Usted lo que tiene es una relación de servicio. Y por lo tanto, a usted no tienen por qué estarlo visitando inspectores de trabajo, ni tienen que presentarle demandas, ni nada por el estilo. De acuerdo, Carlos. De hecho, quisiera recordar algo que está sonando ya. Yo lo he visto en las redes sociales. Hay una entrevista que le hacen a Warren Buffett, que es este inversionista famoso de Estados Unidos. Y en un momento le preguntan sobre el tema de abogados y eso. Y le dice, mire, si usted selecciona al aliado incorrecto, ningún abogado le va a resolver sus problemas. Por muy buen abogado que tenga, usted va a tener problema tras problema porque se metió con una mala persona, con un mal proveedor. Entonces, los aspectos legales son un elemento crítico a atender y que un proveedor de tercerización que sea verdaderamente experto, que entienda, incluso te lo va a decir. Te va a decir, oye Carlos, pero antes de que nos sentemos y empecemos a hablar de cómo debe de arrancar o cuándo debe de arrancar esto, hablemos de los aspectos legales. Por eso es importante lo que hemos hablado, de que varias veces lo he mencionado, de que uno tiene que conseguirse una compañía verdaderamente seria, una compañía que tenga años de experiencia, una compañía que logre tener relaciones a largo plazo con sus clientes. No podemos buscar a alguien que apenas está empezando. Bien, Carlos, hemos hablado de ventajas y desventajas. Sin embargo, una pregunta importante es,
¿Toda empresa puede tercerizar? Yo creo que sí, René. Yo creo que es cuestión de organizar, de que los objetivos... ¿Estás seguro? Yo creo que no. Yo no estoy, yo no creo que es así. ¿Por qué pensás que cualquier compañía puede tercerizar? Porque yo pienso que si los ejecutivos especialmente se ponen de acuerdo en lo que van a hacer y hacen un buen plan y lo tercerizan como Dios manda con una compañía que tenga experiencia, que sepa lo que está haciendo, yo creo que sí, que es totalmente posible. Vos estás apelando a la parte actitudinal y emocional, Sí. donde el empresario no es capaz de delegar. Ahora, pensemos que es capaz de delegar, pero no está tan ordenado en sus procesos o sus canales de comunicación no están muy claramente definidos y probablemente hay una situación o un área de oportunidad muy grande ahí. ¿Realmente está esa empresa preparada para tercerizar? Pues así como vos lo estás diciendo, no, pero se pueden preparar. Pero estaríamos hablando de que ya es una siguiente etapa. Habría que Sí. trabajar en otros elementos primero. Posiblemente temas de gestión de procesos, Sí, ahí sí. Posiblemente temas de comunicación. Ahí sí tenés toda la razón. Claro, pensemos en otra situación, pensemos en una empresa que está pasando por muchos problemas legales porque no gestiona bien sus procesos, no gestiona bien su personal, no gestiona bien los aspectos legales, no solo laborales, sino legales en general. ¿Estaría preparada esa empresa si vos fueras un proveedor de tercerización? ¿Aceptarías a un cliente con esas condiciones? Me daría miedo. Me daría miedo porque probablemente sean más los clavos que voy a tener que las posibles soluciones que pueda dar. Claro, la tercerización ofrece soluciones integrales, pero requiere un alto nivel de confianza en doble vía. Sí. Entonces necesitas que el cliente sea honorable, sí. pero también necesitas que el proveedor sea honorable, sí, para que funcione, sí, en ambas direcciones. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cualquier compañía está lista para tercerizar? No, y no es que quiera dar el brazo a torcer, yo voy a decir que no, que necesitas cierto tipo de preparación para poder delegar, consecuentemente preparación para poder tercerizar. Podemos decir que eventualmente cualquier compañía está lista para tercerizar. Correcto, eventualmente. Pero que antes de ello es probable que tenga que subsanar, que corregir una serie de problemas que hacen o limitan su capacidad para tercerizar, ¿sí? Sí, antes lo dije y lo estoy repensando. O sea, si yo no tengo una buena comunicación interna, creo que no debería de tercerizar, porque probablemente mi comunicación con el tercerizador sea tan mala como la tengo internamente. Y eso me va a llevar a tener problemas con mi producto, con el tercerizador, con el mercado. Creo que es correcto. No todo el mundo está preparado para tercerizar. De acuerdo. Ahora hablemos de casos de éxito y casos que no necesariamente son de éxito relacionados con la tercerización. Voy a empezar por la primera parte y luego te voy a ceder a vos que probablemente conozcas algún caso de fracaso o no éxito. El tema de los call centers, la industria de los call centers, que es en Honduras relativamente nueva, aunque en realidad ya lleva varios años, es un claro ejemplo de cómo muchas compañías, especialmente en Estados Unidos, han delegado todo lo que tiene que ver con la gestión de una serie de procesos que se resuelven a través de una llamada telefónica. Y lo que han incorporado es personal, tecnología, a través de compañías que normalmente están en Latinoamérica. Creo que ese caso lo vemos muy fuerte en Honduras y en Costa Rica. El tema de Amazon es fortísimo. ¿Qué podrías mencionar del caso de Amazon en Costa Rica? Mira, antes del caso de Amazon, de las cosas que me ha impresionado a mí cuando volví a Costa Rica ya hace algunos años, de paseo es que voy ahora, llegar a San José y justo lo que conocemos como Sabana Este, encontrarme un edificio que parece una computadora y con las teclitas y todo, y arriba dice Microsoft. Es parte de lo mismo. Lo mismo con Amazon. La mano de obra de Costa Rica se ha vuelto súper interesante para Amazon. Y Amazon tiene unos call centers ahí y demás oficinas que son simple y sencillamente impresionantes. Y es simple y sencillamente impresionante lo que le han inyectado a ese grupo de la economía de Costa Rica a nivel de call center, ¿verdad? Que más que las otras, en Costa Rica, las otras
plantas que existen como la de Intel, ¿verdad? Que la economía de Costa Rica es antes y después de Intel. Claro, claro, es un parteaguas. Es un parteaguas. Ahora, hablemos de un caso que no necesariamente es de éxito. ¿Qué pensás de Uber en Latinoamérica, Uber en Costa Rica? Volviendo al caso. Mira, Uber en Costa Rica ha habido problemas de taxistas, allá les llaman taxistas legales, que han bajado gente de un Uber y los han golpeado. ¡Wow! A ese nivel, ¿verdad? Y también se han equivocado, no es el Uber, es la novia. Sí, o sea, ha sido chistosísimo, ¿eh? Pero han pasado cosas de esas, ¿ok? Bueno, chistosísimo para los no golpeados. Sí, para los no golpeados. Ha sido, podríamos decir así, un fracaso, porque las leyes no están preparadas, o los sistemas administrativos no están preparados para cambios tan bruscos como el caso de Uber, ¿verdad? Que los taxistas alegan de que ellos son los legales y los otros son ilegales. Claro. Y no dejan de tener razón. Estamos hablando de que este es un modelo de negocio disruptivo que plantea una serie de aspectos que no han sido contemplados en el marco legal de un país. Exactamente. Generan áreas grises y generan estas consecuencias y estos problemas. Bueno, Carlos, me parece que hemos descorchado un tema de sumo interés. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega de este programa Vino en Blue. Carlos, yo la pasé excelente, René. Muchísimas gracias, René. Ha sido un placer estar con vos. A ustedes no más que gracias. Ojalá nos vean la próxima semana en nuestro próximo programa y desearles una muy feliz noche. Que el Señor me los bendiga y que sigamos aprendiendo juntos. Chao.